Hola, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Velada Metafísica, un podcast de conversaciones. Este podcast nació a raíz de la idea de que estoy rodeada de personas muy talentosas que quiero que compartan sus ideas con el mundo. Yo soy Quimera Is, y nuestro primer invitado es Will. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Aromatizado. Aromatizado. Sí. Eh, bueno, me gustaría que te presentaras, como que, ¿Quién soy yo? quién eres, qué haces. Qué pregunta tan filosófica. Ujú. Bueno, yo soy Will, Will de Willa. Comúnmente me bautizaron con ese nombre desde que llegué a Medellín. Soy de el Huila, evidentemente, aunque hablé muy paisa por estos últimos años. Llego a la ciudad de Medellín buscando pues como todas y todos un camino, y en ese camino me crucé con muchos trabajos, con muchos proyectos que necesariamente me llevaron por el lado como de la enseñanza y de lo pedagógico y de lo educativo, eh, junto a otra ramita también que amo mucho y que atesoro mucho, que es la experiencia artística de por Ujú. medio y la creación también como desde la gráfica. Entonces esas son como dos elementos que he tratado de fusionar y de aprender y rehacer constantemente como en mi cotidianidad. Em, Viví un tiempo en Santa Elena, una montañita muy fría, muy linda, que me acogió muchísimo, y llevo ya que 2 semanas de nuevo en la ciudad, en Medellín, adaptándome como a todos estos procesos pues que se vienen este año, y muy motivado también como de hacer parte de este tipo de propuestas, de este tipo de proyectos. Ujú. Te invité hoy a hablar de pedagogías comunitarias, así que me gustaría que nos contaras primero qué son las pedagogías comunitarias, qué se entiende por pedagogías comunitarias y cómo llegaste tú al mundo de la pedagogía comunitaria. Mm. Bueno, esta es una pregunta que me lleva a un primer libro que eh, lo estudié por puro ocio durante la universidad, ya finalizando la universidad. Para iniciar, soy politólogo, Ujú. entonces no me aprendí o no me estructuré académicamente a partir de un proceso que implica un estudio de la pedagogía, un estudio de la educación, que la pedagogía se encarga justamente de eso. Em, pero sí con algunos elementos desde las perspectivas críticas, como de poder relacionar eso y tejer eso con cómo uno constantemente absorbe muchas de las ideas que uno tiene como relacionadas en su cotidianidad. Y este primer libro me invita mucho a una primera pregunta sobre cómo uno aprende. Mm. Era un libro de Simón Rodríguez, pues traducido por Marco Raúl Mejía, que es un pedagogo de la Nacional, si mal no recuerdo, em, que transcribe y trae como otra vez a este tiempo, porque Simón Rodríguez es un personaje que coexistió y que fue muy amigo incluso del mismo Simón Bolívar, Ah, sí, eh, el lo ubico. libertador, Sí. el enano en su caballo, que Mm. pretendía unir a la Gran Colombia. Y Simón Rodríguez era un amigo cercano y afín como a mucho de este proyecto bolivariano y de la libertad de los pueblos pues, frente a la corona española. Entonces coexistió como en ese contexto en el que Simón Rodríguez le planteaba incluso en muchas circunstancias al mismo Simón Bolívar cómo transversalizar una apuesta educativa que fuera del pueblo. En ese momento no se enunciaba como educación popular, pero digamos que si uno hace como esa remembranza, pues necesariamente uno pasa por ese hito y por ese personaje como una de las personas que empezó a pensarse mucho la educación en perspectiva de las transformaciones que acontecían como su contexto. Leo este libro por puro ocio, y desde ahí me sigo como
en ese camino de preguntas. Bueno, necesariamente la educación, ¿qué rol está cumpliendo en nuestra sociedad? ¿Qué estaba cumpliendo en mi caso en la Universidad Surcolombiana? Mm. Eh, ¿Qué estaba cumpliendo también como en mi manera de aprender un montón de conceptos de teoría del Estado, teoría del poder, sociología política, economía, porque la ciencia política es como un sancocho nacional de de muchos campos pues del conocimiento, y yo como que finalmente todo eso en dónde lo pongo. Y esa pregunta de en dónde lo pongo entonces me lleva a interesarme también como con las indagaciones personales con mi hermana, que mi hermana sí es pedagoga infantil. Ella estudió la licenciatura en pedagogía en la misma Universidad Surcolombiana, y desde ahí como su proceso más con los niños, que yo lo seguía de manera muy indirecta. Yo creo que cuando ella vea esto ni siquiera sabrá que yo estaba prestándole atención cuando ella llegaba a la casa a contarnos algo sobre una experiencia que había tenido con la niñez, porque le gustaba mucho ese proceso de las infancias. Y yo de lejos era como, ¿cómo, cómo aprenden los niños? Pues como en esa etapa son unas esponjas, pero como también ese proceso que es químico, que es emocional, que es afectivo, Físico. que es físico, te va construyendo de una forma. Por ahí surgen las inquietudes, que siguen siendo inquietudes por un largo rato, y realmente como en un sentido práctico de acercarme quizá a lo que relacionaríamos como con esa pedagogía de lo comunitario, sucede acá en Medellín. Mm. Em, Llego a la ciudad y en ese proceso me encuentro con un montón de organizaciones sociales que me abrieron como sus puertas. Una de esas necesariamente en la que hice mis prácticas de la universidad y por la que de hecho yo llegué a Medellín fue la corporación Convivamos. Ellos tienen un trabajo muy bello y de mucho tiempo, más de 30 años en el barrio popular, en el barrio Villa Guadalupe, en la Comuna 1 Popular de Medellín. Eso es arriba, arriba, arriba. Y con ellos hice parte como de las prácticas alrededor de una estrategia de diálogos sociales y políticos en todas las comunas de Medellín. Entonces desde ahí yo empiezo a relacionarme con muchas organizaciones, con muchos procesos de todas las comunas prácticamente. Fuimos a todos los corregimientos incluso como con esa propuesta. Yo en ese entonces solo tenía un rol como de sistematización de la experiencia, como contar, relatar, recoger todo lo que decía la gente. Y ese todo lo que decía la gente desde un criterio que nosotros hablábamos con la sistematización es que no se trata de que tú construyeras una relatoría o un acta de una audiencia, que así se llamaban, audiencias de paz, en el que tal persona dijo que el problema de la comuna era el loteo de tierras, porque habían fuerzas oscuras que estaban loteando tierras y desplazando y comprando y vendiendo rápidamente, de manera pues ilegal, por supuesto. Em, y que eso no tenía que pasar por un proceso de traducción mía, como que yo al ser la persona que posee ese dominio de la información, porque finalmente el recuerdo, la memoria que queda de eso que se dice en un espacio público o abierto, la tengo yo, Claro. porque yo soy el que escribe. Y cuando me doy cuenta de eso y con el equipo con el que estaba en ese momento decíamos como, pero vale la pena es poner tal cual como la persona lo dijo, porque si tú cambias algo de la palabra de cómo la persona lo dijo, le estás quitando un sentimiento, le estás quitando una afectividad, una relación también como muy dependiente y conectada con su contexto. Y es que decirlo no en su así es porque esas fueron sus palabras que desde su emocionalidad quisieron salir así. Claro, y es lo que le confiere poder, su enunciación. Y cuando uno quita ese poder, entonces estás negando esa parte de lo que posteriormente va a ser esa memoria, que va a ser utilizada para un video, un afiche, un anuncio publicitario, cualquier otra cosa. Entonces, en medio de esas muchas traducciones, se va perdiendo un montón de referencia y de Mm. espíritu también como de
de lo que dijo esa persona. Esto para decir que de ahí aprendí una primera experiencia y era contar lo que la gente contaba y no plantearme como una posición de ese dominio de información, ni tampoco como ocurre siempre en la política colombiana, que es que todas las programas sociales, todos los proyectos de interés social, pues terminan ejecutándose desde un escritorio. Ujú. Y al tú establecer esa posición del escritorio para acá soy yo, y soy el que lo sabe todo, y del escritorio para allá es la gente, es el pueblo, yo me despersonalizo de ser una persona que también es del pueblo. Entonces eso fue como una gran enseñanza que me asentó mucho esa idea de que en en lo popular en sí mismo y en el encuentro de las personas para discutir un tema de una problemática de su barrio, de su comuna, estaba justamente esa perspectiva de aprender y de conocer y de reconocerse también entre esas mismas subjetividades ahorita que llamamos tanto como cada quien tiene un proceso diferente y entonces se posiciona de una manera Ujú. específica en ese contexto. No todos somos iguales a pesar de que todos y todas tengamos las mismas problemáticas encima. Em, Eso, por un lado, es como algo que me acerca, pero que también sigo diciendo como que no estamos, nos vamos acercando pues a esta respuesta de la pedagogía comunitaria. Mm, y otra de las partes, o una segunda fase que llegó a ser como literal al semestre posterior de este ejercicio de audiencias, fue un voluntariado que también hice con la corporación que me llevó a pensarme otro escenario, que fue el escenario de la niñez. Como que Mm. venía de un proceso en el que eran adultos, su mayoría, muy pocos jóvenes, por ejemplo, y dentro de estos adultos pues había muchas personas de organizaciones o personas que ya tenían un criterio construido política y socialmente también sobre su participación. En este voluntariado terminó juntándome con otras personas del equipo de paces comunitarias y de niñez de la corporación y empezamos a hacer unos talleres de acompañamiento en Carpinelo. ¿Dónde Si, queda Carpinelo? si Villa Guadalupe es bien arriba, Ujú. Carpinelo es mucho más arriba. Carpinelo ya es como el límite con la zona rural de esa parte, que si uno escala o se sube ese pedazo de la montaña, puedes dar a Santa Elena. Sales a los bosques del Parque Arví, el Tambo, Mm. por allá atrás. Para los que nos estén viendo y escuchando desde otros países, estamos situándonos en el Valle de Aburrá, en Antioquia, en Colombia. Para nuestros fans de... Em, Alemania, muy Ajá. probablemente lleguemos allá por Voces de mi hermana. Ujú. México, Ujú. Me gusta. Listo. Entonces, cuando llegas a Carpinelo, es como ese primer acercamiento a la pedagogía comunitaria desde la infancia. sí. Eh, Infancias y como adolescencias. Habían Ujú. un par de chicas y chicos que tenían sus 14 15 años máximo. Pero en su mayoría, o sea, de nuevo como los sancochos, era un sancocho de niños y niñas desde los 4 3 años y como dos o tres o cuatro de 14 13 y el resto en la mitad. Ujú. Eran grupos muy grandes. Para mí era la primera vez que yo me afrontaba un espacio de literal hacer con ellos y ellas y de orientar y de plantear como las formas en las que íbamos a gastar o aprovechar nuestras 2, 3 horas de encuentro, porque yo venía de la antigua experiencia, primero que era con adultos y segundo que mi rol era simplemente escuchar y escribir, escuchar Ujú. y escribir. En esto era un rol de ser activador, ser detonante, pero también ser el que organizaba y el que moldeaba en cierto aspecto como el ambiente de los encuentros. Ujú.
era entonces, en este caso, el pedagogo, que a su vez era el metodólogo, que construía como estas propuestas. Yo llego entonces con ese voluntariado y qué caos. Uf, yo recuerdo mucho esa experiencia porque me impactaba primero como el estalle de los niños, que el estalle del juego es algo que si tú no tienes la edad o el ritmo o la energía o La la disposición. disposición para jugar con ellos, no te va a dar el ki. Pues como salte de ahí, no Ujú. te van a devorar. Em, entonces era un asunto como de estar activo todo el tiempo y corretear y hacer un montón de cosas. Yo hacía metodologías que luego terminaban ocurriendo al revés o no terminaban ocurriendo Ajá, eso suele suceder. o siempre se cambiaba algo de un momento a otro porque ahí era importante como aprender eso. Lo que tú planeas nunca es lo que tú terminas como orientando realmente. Eso lo puedes hacer quizá con un grupo de personas más homogéneo, más tranquilo. Ujú. No digo que ni siquiera con los adultos, no creo que sea un asunto etario, sino un asunto más como de ciertas energías de ciertas personas. Pero era eso, como primero enfrentarse a la idea de que lo que tú escribes no va a ser esa realidad que tú quieres como organizar pues en ese espacio físico y material. Me metí mucho por el lado de la gráfica, porque a la par pues estaba como organizado con el proceso del laboratorio gráfico de la Chispa y desde ahí, pues había aprendido muchas de las herramientas como gráficas que me permitieron y me motivaron mucho como a mostrarles a ellos y a ellas. Hicimos placas de gelatina, que era mucho juego como corporal con, ¿tú lo conoces? Claro. Ujú. Hicimos muchas placas de gelatina, hicimos monotipos, hicimos sellos, cadáveres exquisitos con telarañas y con pintura. Y eso eran detonantes, pero finalmente siempre era como partir en dos los espacios. Como por un lado está como la activación artística, metafórica, poética, el juego, importante siempre, pero por otro lado es como uno que quiere intencionar de ese espacio. Claro, como que igual todas estas metodologías son una excusa para entregarle a los niños otras perspectivas de su realidad. Y hacia allá debería ir en parte la pedagogía, ¿no? Ujú. Como, pues, y al menos desde la enunciación de las pedagogías comunitarias, de las pedagogías populares, ese es el foco de atención. Y ahí, entonces, uno empieza en ese primer acercamiento que fue algo como de un mes de conocerse y eran encuentros 2 veces a la semana. eh, en ese conocerse y empezar a conocer las muchas realidades que tenían niños y niñas que no me dejaban subirme al bus porque no tenían nada más que hacer después del encuentro y me decían que no querían arrimar a la casa porque el hermano les pegaba o la mamá lo maltrataba todo el tiempo o incluso muchos casos de abuso que llegué yo a identificar y que fueron como escenarios que tocó luego afrontar también como desde el ámbito institucional y de cuidado pues como con el tema de bienestar familiar. Eh, Fueron como escenarios que eran golpes emocionales muy fuertes, como Ujú. de yo hasta qué punto, ahí entonces uno se empieza a medir con hasta qué punto también está el compromiso de uno Claro. con el cuidado de ellos, pero también con el cuidado de sí, porque si Ujú. uno no tiene unos límites ahí, eso lo aprendí incluso apenas el año pasado, con la otra experiencia que contaré más tarde, em, como que termina siendo muy afectado por eso. Y no eres el pedagogo hacedor, salvador de la realidad Claro. de ese niño, para nada. Es una pretensión pues muy ambiciosa creer que va a ser así. Pero no lo sabía y me inmiscuí mucho en eso y bueno, hubo otros enredos ahí como muy profundos. Pero que ese otro escenario
con la niñez me permitió también acercarme a otra cara como de las pedagogías comunitarias. Y es que las pedagogías comunitarias sí tienen que pasar por un proceso como de, de reproducción de la afectividad. Yo lo veo un poco como así. ¿Cómo es eso? Como, como que todo el tiempo estamos sintiendo cosas, pero realmente nunca somos conscientes de lo que estamos sintiendo. Eh, un poco es como que yo puedo entender que un niño o una niña tiene una dificultad en la lectura y en la escritura, eh, pero si no paso eso por una emocionalidad de, es que este niño, esta niña se siente frustrado en la casa y por eso no quiere leer y escribir, Mm, o por eso no se anima a leer y a escribir. Si yo no resuelvo esa primera parte de cómo reproduzco una afectividad que termine siendo amorosa, cariñosa, que termine llenando un poquito ese hueco afectivo que no tiene en su espacio cotidiano, en sus otras 1000 horas de socialización con mucha otra gente, porque conmigo solo se ve 2 veces a la semana, ujú. 4 horas, pues no ocurren unos cambios también importantes como en su proceso y no hay un avance tampoco para esos objetivos que tiene la pedagogía popular de hacer con otros y otras, de reconocerse con otros y otras y de aprender justamente como otras herramientas para la vida en general. Eso último que me contabas me lleva a una de las preguntas, que es, ¿cuáles son los mayores retos que has afrontado Mm. como pedagogo? Mm, creo que ese que ya mencioné es uno Ujú. de la como de no establecer unos límites claros frente a lo que yo siento con lo que, por ejemplo, en unos escenarios dice mis funciones de un voluntariado o dice mis funciones de un contrato. Eh, como que sí es cierto que hay que poner esos límites. Hasta qué punto es mi trabajo, hasta qué punto me compromete a mí carnal y emocionalmente de otras Ujú. formas, como poner ahí el cuerpo en el sentido más literal posible. Em, creo que otro reto, em, no sabría bien cómo categorizarlo en una idea, pero sí un poco describir la experiencia, que tiene ya que ver con la parte de la juventud, que es el proceso en el que llevo desde el año pasado con el Programa Nacional de Jóvenes en Paz del Ministerio de la Igualdad. Allí, en ese contrato, pues, o en esas funciones, nos establecen que somos pedagogos. Y por tanto, pedagogos estamos como en el deber y en la responsabilidad de eh, pensarnos cómo la gente, cómo las personas, cómo los jóvenes establecen unos mecanismos y unas formas de aprendizaje para validarse dentro del sistema educativo que tiene Colombia. Ujú. Eh, y ante esas responsabilidades hay unos criterios, hay unos estándares, hay unos indicadores que entonces se empiezan a enunciar como valoraciones pedagógicas, valoraciones o pruebas cognitivas, eh, que todo el tiempo te llevan es como a la cuantificación, como Claro. tienes que medir qué tanto sabes de matemáticas, qué tanto sabes de lectura y de escritura, si puedes o no puedes, si estás apto o no apto para pasar a tal grado, etcétera, etcétera. Que eso pues gusta mucho como dentro de los modelos educativos tradicionales y convencionales. La pedagogía entra ahí a mediar con eso, pero creo que un reto también muy, pues que ha costado mucho, ha sido como ponderar que muchos de los jóvenes con los que trabajo en Manrique eh, tienen sus 25 o 28 años y no saben leer y escribir. Y enfrentarme a eso ante un requerimiento de, es que tenemos que enrutarlos o que vuelvan que terminen el bachillerato por lo menos, que quedaron en grado sexto, en grado quinto, por muchas situaciones también de vulneración estructural y de familiares,
¿cómo yo pondero entonces eso ahí? ¿Cómo entro en un proceso que sería fácil entrar en un proceso de alfabetización y tratar de nivelar mínimamente dos elementos pues muy necesarios que es leer y escribir? Y en medio de eso intencionar pues constantemente como acercamientos de perspectivas críticas, de que ellos se preocupen por otras cosas, que salgan un poco de esas burbujas también, Mm. que son el barrio y que son Manrique y que son la violencia y que son los consumos de muchas cosas. Em, pero que eso en la práctica puede ser de esa manera, pero también es como encontrarte con muchas dificultades en el camino de no, no puedes moldear eso a un ritmo que quiere y necesita un programa frente a los ritmos que tiene esa persona. Claro, entonces tú dirías que, bueno, creo que es evidente que la educación tradicional, que además es heredada de otras tradiciones anglosajona, alemana, francesa y como adaptada a Latinoamérica, sin tener en cuenta como esas variaciones culturales, hasta climáticas, sociales. Dirías que está como desfasados los programas de Sí. las realidades. Sí, creo que sí es un asunto problemático histórico, como que no Ujú. aprendemos de eso casi nunca. Creo que este programa sí tiene unos lineamientos pedagógicos con unos enfoques muy brillantes, muy lindos, muy cariñosos, incluso como que a mí me ilusionaron mucho y me convencieron y me dijeron como, uff, claro, este programa está siendo muy ambicioso porque se piensa atender integralmente muchas esferas de abandono que tiene una persona de un barrio popular de Medellín. Y entonces es un tema de atención en procesos educativos, en atención psicosocial, en cómo les vinculamos a su comunidad y su trabajo comunitario y colectivo para que se crezcan alrededor de otras formas, no individuales, sino más desde cómo yo también soy parte de una comunidad, de un territorio y me hago Mm. partícipe de esa realidad. De atención sociojurídica, porque hay muchos casos también que rayan con esa vulnerabilidad, pues de estar ahí en ese riesgo de reclutamiento, de sí hacer parte pues como de otras dinámicas. Eh, entonces, en ese sentido, era un programa que se, es un programa, perdón, que se piensa mucho esas perspectivas de transformación, pero que en el mediano plazo no ha terminado como por resolver realmente las vulneraciones que tienen los jóvenes. Y que es que probablemente ningún programa lo logre, claro, porque como lo que decíamos, están contigo, ¿cuánto? Tres días a la 3 días semana, a la semana. 4 horas. Entonces, y lo que hablabas también como del pedagogo, que muchas veces se ve esta figura como de El Salvador Ujú, y que hay mucha carga en la responsabilidad de uno, de una como profe, y que la realidad es que hay muchas aristas en estas experiencias, la familia, el barrio, el Estado mismo, y recargar todo eso en la educación, como que se escucha mucho que la educación es la solución, ujú. pero no puede ser la única solución. Mm, creo que ahí entra uno como en un asunto de... Hay algo que llaman o que han venido llamando de dentro de estos componentes y enfoques pedagógicos del mismo Ministerio de Educación, que tiene que ver como con la educación para el ser Mm. o educación para el bienestar. Entonces ahí se intenta como teorizar sobre esas aristas, cómo constituyen finalmente el proceso de aprendizaje del individuo. Y que no es un individuo finalmente, sino que también puede aprender y hacer parte de una comunidad. Eh, Eso digo que se han ido teorizando porque en la práctica cuesta mucho cuando no tienes los recursos también para facilitar eso. Es como Mm.
queremos hacer una salida a conocer tal museo de la ciudad. O sea, queremos sacarlos del barrio para que vuelvan al barrio y reconozcan qué es ese pedazo de ciudad y, y que también pueden como buscar otros caminos que sí les motiven. Ujú, Algo detonante práctico es el arte y al menos desde lo gráfico hemos hecho grabado, hemos hecho monotipos, ellos pues como volviendo sobre estas muchas técnicas gráficas, cartelismo justo eh, hemos estado como incentivando mucho el tema del muralismo y ujú. del collage con muralismo. Entonces eso hace partícipe a que se interesen por esas cosas y uno termina siendo satisfecho o queda como gratificante para la experiencia que el joven con que haya cogido una brocha y hecho un mamarracho en la pared, ya para mí eso es como suficiente. ¿Por qué? Porque al menos sacó 5 minutos, 10 minutos de las 4 horas que nos vemos con ellos para hacer algo y no quedarse en el celular o porque hay unos asuntos pues mucho más complejos de manejo de grupo, de acuerdos que se rompen constantemente, eh, pero que son necesarios como en ese ejercicio de, ah, bueno, listo, yo me animé a Ujú. poner mi yo ahí y mi expresión ahí. Em, y también es una forma de lidiar como con la pena, como que yo me he pillado que muchas personas sienten como la pena de mostrarse, de, ah, yo puedo leer un pedacito, ¿cómo lo leo? ¿Cómo sueno? ¿Sueno bien? Ujú. ¿Sueno mal? Si leí bien, si leí mal. Como que hay mucho también de la cultura, o al menos desde la experiencia de Manrique en Medellín, es como yo figuro ante el resto del grupo. Claro. Y que además están en una edad en la que la validación externa lo es todo. Ujú, La validación de los pares y que probablemente se encuentran en entornos familiares donde quizás no son validados. ujú, Entonces, claro, estar constantemente buscando esa validación y es como una autoconciencia muy destructiva porque entonces, cómo me veo, cómo me escucho, qué va a pensar el otro, qué va a pensar la otra, entonces mejor no me pongo ahí. ujú. Y me callo y me censuro Ajá, y... porque también es ponerse en una posición de vulnerabilidad. Cuando me expreso, cuando me muestro ante el otro, permito que el otro entre a... ¿Cuál palabra uso? que el otro entre en mí o entre en Sí, que mi... me entre transgreda. en mi realidad, Ajá. conozca mi realidad. Hablando de estas técnicas gráficas que utilizas, ¿cómo se combinan esta faceta de artista con pedagogo? Eh, creo que yo he hecho eso empíricamente, pues Ujú. como decía también incluso desde la formación universitaria, que no es la de un pedagogo, pero en el ejercicio como de investigación personal ha sido algo que me ha salvado muchas metodologías. Creo que uno se vuelve dentro de ese pensarse cómo hacer para que los muchachos y muchachas, niños y niñas o incluso adultos valoren un posicionamiento crítico frente a su contexto, frente a su realidad. El arte se convierte en un detonante muy elemental, al punto de que a través de una simple imagen te puede decir eso mucho más que un libro completo o que una reseña de algún artículo de internet. Em, entonces creo que a mí ha sido primero un salvavidas Ujú. de usar y posicionar el arte y las artes gráficas sobre todo en muchas de las metodologías. Entonces, por ejemplo, si trabajamos el Jelly Plate, que es una impresión sobre placas de gelatina, tienes una placa, le echas una capa de tinta de vinilo y puedes ejercer presión sobre ella y reproduces el negativo
en una hoja. Entonces, no es solamente hacer esa técnica, ahí como frente a lo teórico y lo práctico, y la reflexión, sino también cómo a partir de eso puedo yo habilitar un espacio de conversación sobre el cuerpo. Claro. Y a partir de habilitar ese espacio sobre el cuerpo, puedo entonces profundizar en otras aristas de violencias de género, Ujú. de masculinidades, de... Autocuidado, Epa, de higiene, ujú, incluso de sexualidad, y que es muy bonito porque en el arte uno es creador y creadora. ujú, Y eso eso abre la posibilidad de, listo, si yo puedo crear esto, ¿qué otras cosas puedo crear? Puedo crear eh, unión en mi familia, puedo crear historias que puedo contarle a otras personas, inspirar a otras personas. Es como confiere poder. ujú. Uf, sí, 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 yo también lo veo muy como desde un, un asunto adquirido que me pertenece. Entonces, cuando me lo hago mío, lo puedo mutar de muchas formas. Ujú, Y creo que otra parte también como de esa conjugación de la pedagogía y el arte, em, ha sido como ese dispositivo en el que ellos sí entonces rompen algunas barreras de la pena y de posicionamiento con otros. Se desbarata más fácil ese velo como de, ah, es que pues yo soy joven y no me importa nada y no quiero nada y no quiero hacer nada y quiero ser influencer. Como que desbarata mucho esos muchos estigmas y esas muchas cargas que ellos mismos se las creen y ellos mismos se proyectan también. No digo que sea solo de afuera, em, pero que también permite como develar eso, ujú, justamente. Y por otro lado, que ha servido también como una herramienta para mostrar los procesos. Creo que hablar del proceso desde un sentido gráfico, también eso que tú dices como aprendí esto, pero entonces cuáles son las muchas posibilidades que se abren en una técnica, ujú. ha sido un poco eso. Entonces hemos llevado mucho esto de la traducción de la imagen y la traducción del texto como un día fue una fotografía, otro día fue un collage. Es que yo vivo en una zona muy cercana al aeropuerto, entonces si escuchan los aviones, Estamos volando. Entonces, un día es una fotografía, otro día es un collage, otro día se pasa a una matriz y se hace un grabado. ujú, Eh, entonces eso va dando cuenta de un proceso, finalmente, como en este proceso de los pelados y peladas de Manrique, es algo que llevamos ya desde abril, o sea, llevamos casi el año. Y en ese proceso he podido evidenciar no tanto una mirada desde el perfeccionamiento de una técnica como ser perfeccionistas con ya dominan súper bien el grabado, ya saben muy bien cómo hacer una placa de gelatina, pero sí como el interés de volver siempre sobre esos dispositivos para pensarse otras cosas, ujú. para caminarle como a otras cosas. En estos días unos pelados decían que querían montar un emprendimiento de camisetas y que ellos mismos querían hacer la estampación en serigrafía. No hemos visto Genial. serigrafía realmente, pero es como, ah, ve, pero entonces esto que vimos con el grabado tal, yo podría pasarlo a otra forma más sencilla de imprimir y podríamos sacar unas camisetas. Como, claro, entonces ahí se abre ese, Una posibilidad, un camino, una potencia. sí, y muestra eso, muestra esa curva como de aprendizaje que Ujú, tiene unos picos, tiene unos valles, tiene unos estados muy neutrales, pero que van diciendo, bueno, algo de mi paso por este trabajo, por este proceso, es como ha dejado cosas mal que bien, no van a salir siendo las personas incluso todavía que sepan leer y escribir súper bien, no van a salir siendo las personas que todas y todas tengan un empleo, tengan pues una como dignificación de su vida, porque hay cosas de verdad muy complejas que
se salen de las manos de un proceso de un programa nacional que dura un año para ellos en su vida, Claro, cuando tienen 25, 24, 20 años de cargar como con su realidad pues de siempre. Entonces creo que es como también reconocer eso, reconocer que hay unos límites en los que uno tiene que valorarse como nunca desde echarse el látigo de, ay, es que no logré tal cosa, sino muy desde la convicción de que lo poco que se hizo o lo poco que quedó sigue siendo más que lo... Hay que tener una actitud pues en parte muy eh, utópica con creer que esas pequeñas semillas en algún momento van a germinar. claro. O si no dan frutos, que al menos germinen y que al menos pasen la etapa de generar su propio follaje. Ujú. Ya para cerrar, ¿cuál crees tú que es el panorama actual Colombia 2025 Mm, en las pedagogías comunitarias? mm, creo que creo que dentro de mi mundo, que es este pedacito de Medellín, primero ese lado y luego lo general, siento yo que hay un montón de esos asuntos. Ya. Siento que hay un montón de esos asuntos de la perspectiva tradicional de pensarse la educación y de los modelos educativos que cuesta muchísimo salir de ellas. Ujú. Pues son muy pocos los programas a nivel nacional, a nivel incluso de el distrito, que se piensan esto de la pedagogía para esos procesos como institucionales, al menos. Y hay un reto muy grande desde el lado de lo institucional únicamente, porque pues el otro lado es el comunitario, pero no termina siendo nunca suficiente, o si existe, son enfoques y son lineamientos que se quedan siempre en el papel. Ujú. Casi que cualquier documento en la actualidad dentro de de las entidades institucionales que tengan que ver con procesos pedagógicos, de educación, de inclusión social, te van a decir el enfoque de violencias basadas en género, el enfoque interseccional, el enfoque étnico, pero que esa ciencia cierta nunca nadie ni los que trabajan ahí saben cómo aplicarlo. Entonces, por ese lado hay un reto como frente a lo institucional de posicionar radicalmente y desde las profundidades como esos cambios para hacer unas aplicaciones mucho más serias, y que eso finalmente depende de unas voluntades políticas que no lo quieren así. Y Claro. ahí uno no puede entrar como en esa pelea eh, porque uno sabe que empieza perdiendo. Y Y del otro lado, de lo comunitario, que es lo que nos convoca también en esta conversa, sí hay muchos procesos y proyecciones, al menos para este año, de escuelas, de diplomados, de seminarios, pues todo digo esto como formatos que existen y que coexisten en la ciudad de Medellín directamente por iniciativa de organizaciones sociales y comunitarias eh, que quieren cambiar esas formas de aprender y de reconocerse y de estudiar y de enfocarse como en su posicionamiento ante la realidad, y no lo quieren hacer desde esa perspectiva justamente tradicional. Ujú. Entonces, hay escuelas que se están pensando perspectivas de educación popular para discutir el plan de ordenamiento territorial. Hay escuelas que se están pensando
todas las problemáticas que va a traer la construcción del metro de la 80 Tremendísimo, tremendísimo. y las perspectivas de gentrificación también que sufre Medellín. Y hay otras maneras de acercarse justamente a cómo entendemos esa realidad tan problemática que tenemos en la ciudad, con las bandas, con procesos de negociación, con las plazas, con Ujú. la gentrificación, con el loteo de tierras, La con... explotación sexual. Ajá, con... Bueno, hay una larga lista ahí que se están preguntando por listo, cómo hacemos esto visible, pero también cómo lo construimos con otros y otras. Que una organización allá en tal comuna no le va a bastar ni le va a alcanzar para incidir políticamente en un escenario tan grande como lo es la ciudad de Medellín, a nivel de, eh, sí, como de su propio ambiente de ciudad que le caracteriza. Entonces, eso implica necesariamente que me tengo que juntar. Creo que uno de los retos está ahí como desde la pedagogía comunitaria, es como ese objetivo que se tiene también dentro de la pedagogía, dentro de las pedagogías críticas y las pedagogías populares, que es juntarnos con otros y otras para el hacer, y en el hacer se va aprendiendo y en el aprender también se va conociendo con otros y con otras. Creo que es como volver mucho sobre esa necesidad del vínculo, de la juntanza, de la articulación, de construir como horizontes comunes y no actuar como de manera por separada. Em, y creo que un último reto también está como en el apersonarnos o apropiarnos de que finalmente ese conocimiento, ese saber que nos lo han venido negando históricamente, como es que nosotros no tenemos el saber científico o el saber preciso para cambiar y resolver los problemas que nosotros sufrimos y padecemos. Creo que es como seguir desdibujando eso. Creo que es seguir desdibujando esa idea de que eh, en un sentido de apropiarse de que sí somos quienes tenemos la fuente y la capacidad también para construir salidas, para construir alternativas posibles, pues somos nosotras y nosotros. ¿Quiénes más conocemos lo que pasa en el barrio que uno que vive en el barrio? Ujú. Y que se conoce y que se chismosea con todo el mundo. Entonces es como también creérnoslas, pues montarnos en la película de que tenemos las habilidades, las aptitudes, las convicciones y que se puede como construir pues desde las experiencias individuales y personales. Eso me resuena mucho porque pienso en cómo el conocimiento está demasiado academizado y está muy centralizado en las instituciones y cómo el conocimiento tradicional es como si fuera menos conocimiento o de entrada no, Subvalorado. ajá, o de entrada fuera no fuera conocimiento. Y es como tomar todas esas experiencias y empezar a reconocer el conocimiento que se puede producir desde lo afectivo Ujú. y no solo desde lo racional, lo científico, lo cuantificable, sino qué es esto que siento respecto a lo que está sucediendo en mi entorno y validarlo y compartirlo. Total. Bueno, Will, muchas gracias por esta conversa de hoy, por venir a compartirnos. Me gustaría que nos dijeras dónde podemos encontrarte, cómo sales en redes, si es que quieres ser encontrado, si no quieres ser encontrado, que nadie te encuentre. Eh, Me gusta ser encontrado y me gusta que me encuentren bien. No, así no era. Me gusta ser encontrado y me gusta que me busquen bien. Ujú. Entonces puede ser el Instagram como Will de Willa. Y a mí me pueden encontrar como quimera.is en Instagram. Ahí subo también mi trabajo artístico y pedagógico. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por ver. Este fue el primer capítulo de Veladas Metafísicas.